Bienvenidos, estamos de nuevo con ustedes en el tema número 9 y esta vez vamos a estudiar qué es religión. Pero antes vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias por este tema. Que tu bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es religión? Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios el Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo les corrompa. Entonces entendemos que hay religión verdadera y religión falsa. Claro está. La Biblia nos dice que la verdadera religión se compadece de los necesitados, aquí descrito como huérfanos y viudas. La parte representa el todo. Ellos representan a los pobres y a los indefensos de la sociedad. Y nosotros, como creyentes, debemos mostrar misericordia con los que sufren. ¿Qué es la religión? Los académicos lo definen como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. La religión verdadera constituye una de las manifestaciones culturales más preciadas de la humanidad y es fuente de sabiduría. En ella se encuentran depositadas algunas de las preguntas acerca del origen y el futuro del universo, acerca del destino de la humanidad y el sentido de la existencia humana. La religión enseña lo que hacemos a causa del testimonio y del amor, de manera que enfoca su atención en las pequeñas cosas de las cuales se forma la escalera que lleva a la exaltación de lo que es moral y de lo que es verdadero. La religión verdadera moldea ampliamente la autoconceptuación, afecta fuertemente las relaciones interpersonales e intergrupales. George Knight afirmó que el corazón de la religión no es solamente una opinión acerca de Dios, sino una relación personal permanente con Él. Esta es la verdadera definición de la religión verdadera. La religión tal y como la concibe el hombre se ha convertido en falsa religión. Tuvo un rol central en el desarrollo de las primeras civilizaciones. En torno a ella se organizaban la vida económica, social y política. Ejemplos de esto son los ritos asociados a los ciclos naturales en los que se invocaba a la divinidad, la presencia de una casta sacerdotal, a menudo con funciones legislativas que interpretaba la voluntad de los dioses, la concentración de la máxima autoridad política y religiosa en la persona del monarca. Las religiones, equivocadas o no, han dado a las sociedades un sentido de pertenencia y se han erigido en emblemas de su identidad, plasmada en celebraciones, imágenes y templos. El respeto a la libertad de religión y de creencia es un derecho inalienable de todo ser humano, de poder tener la libertad de creer, de pensar, de opinar sobre una determinada creencia o religión. Debemos de aceptar que en nombre de las religiones se ha perseguido y asesinado
a millones de personas. Esto es evidente. La historia lo confirma, pero son los hombres los que diseñan su propia doctrina, creando la religión falsa. Se calcula que actualmente en el mundo hay alrededor de 4.000 religiones y cada una posee su concepción de lo divino, su doctrina, sus ritos de comunión, sus lugares sagrados, sus símbolos de fe y su mitología. La gran mayoría de las personas profesa alguna religión, equivocada o no, e incluso hay quienes no se identifican con ninguna. Actualmente se estima que solamente un 2% de la población mundial es atea. El resto, el 98%, cree lo que quiere creer. El objetivo de la religión verdadera es restaurar la relación entre el Dios creador y el ser humano creado. La religión verdadera invita al estudio de la Biblia, promueve el desarrollo de competencias necesarias para la vida, tales como adquirir y practicar valores cristianos, desarrollar el pensamiento crítico y aprender principios útiles para la convivencia social. A veces, a simple vista, estos beneficios no se perciben asociados a la educación religiosa, pero la Biblia ofrece herramientas eficaces que llevan a las personas a evaluar y a tomar decisiones basadas en valores eternos que orientan la forma de pensar y de actuar, moldeando su carácter y cumpliendo con una función moral de alto impacto en la sociedad. La reciente corriente ideológica del nuevo ateísmo presenta 5 razones para afirmar que la religión es mala para la humanidad. Suponemos que se refiere a la falsa religión. Número 1, es perjudicial para el pensamiento crítico. Número 2, es enemiga del arte. Número 3, destruye la libertad de las personas. Número 4, impide que las personas disfruten de la vida. Y número 5, es la causa de mucha violencia. La evidencia histórica muestra de manera inequívoca que estas presuposiciones son falsas, además de tendenciosas, cuando se refiere a la religión verdadera. Porque la religión verdadera nunca ha impedido la producción científica y el pensamiento crítico, sino que lo ha motivado. La religión verdadera ha inspirado a escritores, pintores, músicos, poetas, arquitectos y otros artistas. La religión verdadera ha impulsado los derechos humanos, la libertad de conciencia, el respeto hacia la minoría. Esta religión aporta satisfacción, felicidad, longevidad y otros beneficios a las personas practicantes, formando personas con carácter moral fuertemente definido. La enseñanza de la verdadera religión responde al objetivo elemental de la educación, que es redimir. Queda claro entonces que enseñar la religión verdadera no es apenas una opción en la educación, sino el factor fundamental que afecta a todos los involucrados. Pero, ¿para qué enseñar la verdadera religión? Para desarrollar el pensamiento, para enseñar a pensar, porque hay que pensar en algo. Y la Biblia es un excelente material para poner a los estudiantes a pensar,
para poder distinguir entre la verdadera y la falsa religión. Muchas investigaciones concuerdan en que el estudio de la palabra de Dios eleva el nivel de pensamiento y otorga ventajas sociales y psicofísicas. ¿Cómo logran los países más desarrollados del mundo un nivel tan alto de investigación, razonamiento y resolución creativa en los diversos problemas? Países como Israel, con escasa superficie y población, tiene el índice más alto de patentes por año en el mundo. ¿Por qué el pueblo judío, apenas el 2% de la población mundial, tiene el 54% de campeones mundiales de ajedrez, el 31% de los premios Nobel de medicina y el 27% de premios Nobel de física? Porque el estudio de las Sagradas Escrituras estimula la interpretación, la discusión y probablemente eleva la cognición de los estudiantes y los conduce al pensamiento complejo. Además, la frecuencia del estudio de la Biblia y el cultivo devocional es un factor que contribuye al bienestar integral de los seres humanos, porque fortalece el control de conductas adictivas. Es notable ver los efectos positivos de la educación religiosa en adolescentes que ejerce la verdadera religión en la moral de los jóvenes. La religión verdadera representa un sistema organizado de creencias y prácticas propuestas para el enfoque individual de lo sagrado. Necesitamos esa religión para que al conocer sus dogmas y doctrinas a la luz de la Biblia nos guíen por el camino del bien. Pero, ¿cuál es la religión verdadera? La que fundó nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 20, 19 y 20 Jesús nos dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Por todo lo antes dicho, llegamos a la conclusión que cada quien cree en la religión que quiera creer, equivocado o no, y estamos obligados a respetar su derecho, así como también estamos obligados a escudriñar esas creencias y dogmas a la luz de la palabra de Dios para estar seguros que nuestras creencias son verdaderas. Amén. Muchas gracias, hermanos, por ver este video y compartirlo. Oremos. Dios, bendígalos, ayúdeles y sea con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y por ahora les digo que el Señor les bendiga. Amén.